Continuamos en esta primera edición de Aymara Lorenzo en su punto. Ya tenemos en conexión al padre Luis Ugalde. Él es director del CERPE, del Centro de Reflexión y Educación de la Compañía de Jesús. Además, ex rector de la Universidad Católica, es historiador, teólogo, sociólogo, además doctor en historia y en economía social. Padre, estamos agradecidos porque nos permita conversar con usted sobre un tema fundamental para la historia política venezolana, como lo es el 4 de febrero. Se cumplen este próximo 4 de febrero 25 años del intento de golpe de Estado que estuvo, entre otros, visiblemente liderado, y hago la acotación de visiblemente liderado porque fue quien en esos 90 segundos de exposición ante los medios de comunicación acaparó la atención de toda la opinión pública y toda la comunidad venezolana e internacional. A la luz de estos 25 años que han transcurrido, padre, ¿cuál es la valoración que usted puede hacer del 4 de febrero y el impacto que tiene en la historia venezolana? Sí, yo recuerdo que después del 4 de febrero escribí un artículo recogiendo como dos aspectos que parecían contradictorios. Por un lado, la gente no dejaba lugar a dudas de que quería democracia, pero por otro lado había un sentimiento en la gente de que quería castigar al gobierno. Hay un doble sentimiento. Castigar al gobierno porque había la percepción de que los problemas en Venezuela se iban agravando, que en el gobierno no había la sensibilidad para responder al empobrecimiento que se vivió en esos años, en gran parte por la inflación de ese momento. Y cuando la desesperación aumenta, el peligro de una aventura suele ser muy grande. Y es lo que ocurrió para mucha gente en forma muy inesperada. No se pensaba que había posibilidades de esa aventura de los militares y fue realmente sorprendente. Aunque el gobierno lo controló, sin embargo, quedó, por un lado, la alarma, la luz roja que avisaba, ojo, en esta sociedad hay el peligro de que el malestar desborde y la gente apoye una aventura por insensata que sea. Después vino el otro intento de golpe en noviembre, que también muchos del gobierno creían unos días antes que ya estaba todo controlado, y hubo el segundo intento. Fueron intentos sangrientos, con bastantes muertos, y el gobierno controló aquello. Quizá lo más lamentable es que no hubo conciencia suficiente, una verdadera capacidad de ver de qué manera se cambiaba la situación. Por otra parte, estamos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que recibió el gobierno, diríamos, un poco en quiebra, con unos presupuestos y unas reservas que estaban muy reducidas, y vieron claramente la necesidad de un cambio político y la necesidad de llegar a acuerdos con las multilaterales para poder recibir apoyos económicos para encauzar aquello. Pero todo eso, que probablemente estuvo bastante bien pensado, sin embargo, requiere una convicción en la población. Es decir, a la población no se le puede imponer medidas dolorosas sin que de alguna manera pueda entender la población por qué vienen esas medidas y qué es lo que pretenden traer.
y eso es lo que, a mi modo de ver, faltó muchísimo. Había aspectos técnicos relativamente bien elaborados, pero faltó una comunicación de manera que la población entendiera que las fórmulas populistas de creer que la riqueza petrolera es infinita y que el Estado debe regalar todo, pues esas se habían acabado y el gobierno no tenía más remedio que responder sin esa posibilidad rentista. En este momento la situación de Venezuela es mucho peor que entonces. Es decir, este año hemos tenido una inflación del 800% y hemos tenido una disminución del Producto Interno Bruto por tercer año consecutivo, pero una disminución que dicen que llega al 18%, que es realmente una barbaridad. ¿Usted cree, padre, que el 4 de febrero significa el inicio del quiebre de la democracia en Venezuela? Bueno, es probablemente el signo externo más significativo del quiebre de la democracia, pero el quiebre de la democracia empieza mucho antes. Uno ve que ya el año 78 y mucho más a partir del 83 se va viendo que las mejoras y el ascenso social que se había vivido en la década de los 60 y de la bonanza que se vivió en la primera mitad de los 70, eso estaba bajando. Y la población empezó a sentir el malestar, la inflación y el empobrecimiento. Las cifras hoy día son claras, la gente no estudia las cifras, pero vivía la realidad. Una realidad en la cual la corrupción en los años de alto precio petrolero, 74, 75, la corrupción había aumentado. Acordémonos de aquel eslogan hacia la gran Venezuela, se metió en la idea de la gente que ya estábamos, bueno, en despegue total, saliendo de la pobreza, y de pronto eso se desinfla y empieza, al bajar el precio petrolero, empieza a haber inflación como no había conocido Venezuela en el medio siglo anterior. Pues lo que usted dibuja, padre, la sociedad venezolana venía en un proceso de deterioro en el que además el populismo ha venido siendo una constante histórica, no solamente hasta el 4 de febrero, sino que se mantiene ahora en la actualidad. ¿Usted cree que el 4 de febrero, y esta pregunta se la hago y la dejo abierta para el próximo segmento, cree usted que el 4 de febrero sembró en Venezuela la destrucción de los valores democráticos, de los valores de la sociedad venezolana? Conversamos en esta primera edición de Aymara Lorenzo en su punto con el padre Luis Ugalde. Hacemos una pausa y volvemos con más.